Hola, bienvenidos. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a trabajar un tutorial muy sencillo y que sé que es muy importante para ustedes, como lo es la elaboración del forro. Vamos a trabajar lo que son medidas, vamos a realizar la estructura de los laterales. Les voy a dar también consejos que me han servido muchísimo a la hora de realizar este tipo de forros. Vamos a realizar también esta costura y todo lo vamos a hacer desde cero. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Estos son los materiales que necesitas para realizar los forros de tus bolsos. Aquí tengo tijeras, alfileres con punta o cabeza, cinta métrica. Aquí estos son tizas para costura. Yo uso estas dos porque a veces la blanca en algunas telas no se ve, entonces tengo siempre la negra que me ayuda. Tú puedes usar cualquiera de las dos. Vamos a usar estas reglas rígidas. Esta nos va a servir para llevar las medidas a este papel. Puedes usar papel o puedes usar cartulina. ¿Por qué vamos a usar papel? Para aquellas chicas que son nuevas, les va a quedar más fácil llevar las medidas al papel y del papel a la tela. Así no van a dañar por primera vez el material. Vamos a trabajar con hilo. Tú puedes usar nylon. En lo personal a mí me gusta el hilo al momento de pegar el forro al bolso, porque el nylon tiende a marcar mucho la costura, entonces mejor trabajo con hilo. Tú puedes usar cualquiera de los dos. La tela que voy a trabajar es esta. Es una tela antifluido, miren qué hermosa. Todavía no sé con cuál de los tres tonos voy a hacer el forro, pero todos me gustan, están hermosos. Esta tela es la que usan los doctores en los uniformes, las enfermeras. Es una tela muy bonita, delgadita, hermosa, miren, suavecita. Miren qué bella, es un poco sedosa. El metro de esta tela está en 12.000 pesos colombianos y yo la compro en Telares Medellín. Este es el bolso al que le vamos a realizar el forro. Este lo trabajamos en el tutorial pasado. Vamos a tomar dos medidas y esta les va a servir como base para realizar el forro a cualquier otro tipo de bolso, excepto el redondo. Ese bolso redondo más adelante les voy a dar el tutorial. Miremos que este bolso tiene fondo y también tiene lateral. Aunque no están cosidos, podemos ver que su estructura tiene una forma ovalada. Entonces eso lo debemos tener en cuenta. Vamos a tomar la primera medida llevando la cinta métrica en el centro del lateral. Damos vuelta y llegamos al centro del siguiente lateral. Aquí tenemos 27 centímetros. A estos 27 centímetros le vamos a agregar un centímetro más. Quiere decir que voy a tener un centímetro de este lado y un centímetro de este otro lado para realizar costura. Entonces sería un total de 28 centímetros. Aquí anotamos en una hoja, tenemos el ancho de 28 centímetros. Vamos a tomar ahora la segunda medida. Esta la vamos a hacer de la parte de adentro del bolso. Puedes iniciar aquí en la última vuelta o en la antepenúltima. Yo siempre inicio en la antepenúltima vuelta. Voy bajando la cinta hasta el fondo. Bien, ahí quedó. Estiro de la parte de adentro para sacar el fondo y aquí en la otra esquina sujeto. Miren cómo voy tomando las medidas. Aquí subo y llego a la antepenúltima costura, que sería 41 centímetros. Mírenlos aquí. Entonces este sería el largo que necesito. A estos 41 centímetros yo les voy a agregar 4 centímetros más, quiere decir 2 centímetros adicionales a cada lado. Entonces serían 45 centímetros de largo. Ya teniendo las medidas, voy a pasar las medidas ahora al papel. Hemos llevado las medidas al papel y hemos cortado el molde. Tenemos 45 de largo
y 28 centímetros de ancho. Vamos ahora a colocar este molde sobre la tela. Ya hemos fijado el molde a la tela. Miren cómo ha quedado. Traten que al momento de colocar los alfileres no lo encojan mucho. Siempre deben ir colocando y estirando, colocando y acomodando la tela para que queden bien planita y la tela nos quede pareja. Traten de desperdiciar lo menos tela posible. Recuerden que no somos costureras, simplemente estamos tratando de hacer un bonito trabajo. Recuerden que todo esto es manual, así que la idea es divertirnos y hacer las cosas bien. Vamos a hacer el contorno, vamos a pasar el molde a la tela. Suavecito y sin prisa. Ya hemos cortado la tela, vamos a ubicarla con la parte derecha hacia arriba y vamos a doblar el largo en dos. Miren, así nos tiene que quedar. Vamos a realizar costura en estos laterales. Lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer en máquina. Podemos ayudarnos con unos alfileres. Saben que tenemos que dejar 1 centímetro en cada lado. Se colocamos alfileres. Ya he realizado la costura. Esta la hice a mano. Les voy a dar un truquito o les voy a dar un tip que a mí me ha funcionado muy bien, y es trazar una línea debajo de la costura para que esta me quede recta. Miren que los dos quedaron rectecitas. Otro tip que me ha funcionado bastante y muy bien es usar un yesquero para eliminar estas hebras. Lo vamos a hacer con mucho cuidado de no quemar la tela, simplemente los hilitos. Ya este forro estaría listo para un bolso que no lleve fondo. Ahora les voy a explicar cómo van a sacar el fondo para un bolso que sí lo lleva. Tomamos la medida de la base de la parte interna del bolso, de una esquina a otra. Tenemos 8 centímetros de largo. Estas medidas las vamos a llevar a la tela. Vamos a tomar el forro y vamos a unir estas dos costuras. Tienen que quedarnos junticos. Aquí sacudimos un poquito. En esta parte de abajo vamos a colocar las medidas que hemos tomado de la base. Son 8 centímetros. Vamos a trazar con el lápiz. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Para que no se ruede de la parte de abajo de la línea, vamos a colocar alfileres. Vamos a realizar la costura por toda la línea.
Esta parte que sobra de la bolsa, si quieren la pueden cortar. Yo la voy a dejar así. Les voy a mostrar cómo se ve la bolsa de la parte derecha. Cómo quedó marcada la parte de la base. Qué bonita. Y aquí podemos apreciar la costura que parece realizada a máquina. Si ven que a mano también podemos dar unos lindos acabados. Qué bonita. He doblado el borde hacia adentro, recuerden que dejamos 2 centímetros. Y también le he pasado la plancha para que al momento de realizar la costura sea más fácil. Miren cómo quedó. Vamos a colocarla ahora dentro del bolso. Con la ayuda de alfileres vamos a sujetar primero los dos extremos. Vamos a sujetar la parte lateral. Si al momento de colocar el forro este le queda un poquito grande, no tienes que soltar nuevamente. Vas a realizar un pliegue y sobre ese pliegue vas a coser. Si ves que ya es muy grande, sacas el forro y realizas una costura dentro de la que ya hiciste. Ya hemos fijado el forro, miren cómo quedó por dentro. Miren que quedó preciso. Lo hemos colocado al inicio de la antepenúltima vuelta. Vamos a realizar la costura con hilo. Trata de que este sea del mismo tono o de un color parecido al forro. Vamos a quitar el primer alfiler. Vamos a pasar la aguja de adentro hacia afuera. Vamos a tratar que las costuras nos queden en el centro de los puntos. Y aquí tenemos la primera. Vamos ahora a pasar de la parte de atrás del puntico la aguja y lo vamos a sacar en el centro del punto. Ahí vamos a pasar la aguja en el forro y vamos a pasar nuevamente de la parte de atrás del punto. Miren que aquí ya hemos cogido el forro, solamente vamos a hacerlo en la puntica de arriba. Pasamos nuevamente de la parte de abajo del punto y tomamos la tela. Quitamos el alfiler y pasamos nuevamente de la parte de atrás del punto.
Bueno, ya realizamos el último punto de costura. Vamos a llevar la aguja hacia atrás, aquí de la parte de abajo. Miren que está debajo de un punto. Aquí debajo vamos a rematar la costura. Cortamos y ahí escondemos. Hemos finalizado este proceso. Miren cómo quedó la costura. Quedó hermosa. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos en un próximo paso a paso. Dios los bendiga. Chao.